Sintonía a esta hora, bienvenidos a esta transmisión de Vívela Digital Radio. Estamos contentos de una vez más poder compartir con todos ustedes, ¿verdad? A través de esta transmisión en vivo, que podemos llegar a cientos de personas a través de esta señal de Vívela. Estamos transmitiendo a través de viveladigitalradio.com en audio, para todo aquel que quiera escucharnos, también a través de nuestra aplicación para Android, descargándola a través de Google Play. Y también estamos en vivo a través de YouTube y Facebook Live. Simultáneamente estamos en vivo, que usted puede ver la transmisión y puede disfrutar de la programación de hoy. Hoy nuestra invitada desde República Dominicana, es un honor tenerla con nosotros y vamos a compartir como siempre con ella, ¿verdad? Todo lo que Dios ha depositado en su corazón para esta programación. Hay que decir que la pastora Kenia Demir ya es de nosotros aquí en Vívela, ya es de nosotros, así que para nosotros es un honor recibirla una vez más por acá y que ella pueda compartir con todos ustedes este espacio, esta transmisión, y que podamos, ¿verdad?, entrar en contacto con ustedes a esta hora. Vamos a pasar de inmediato, vamos a conectar con la pastora Kenia. Pastora, bendiciones, bienvenida a Vívela Digital Radio, ¿cómo está? Muy bien, ya de verdad viéndote muchísimo mejor. Estamos gozosos porque hemos visto el proceso de Dios cercano contigo. Hemos estado bien cerquita en estas últimas semanas. La semana pasada no pudimos estar juntos, pero aquí estamos hoy. No pudimos estar la semana pasada, no pudimos estar el sábado pasado porque usted también tenía un compromiso con su libro, pero usted me dijo, ¿sabes qué, Joel? El lunes voy a estar live contigo. Quiero estar live contigo el lunes a las 6 y aquí está con nosotros. Estamos, Joel, y ayer el Señor trataba algo conmigo que yo quiero compartirlo con ustedes porque es la importancia de nosotros entender lo que Dios va a hacer con una generación desempleada por el hombre, pero empleada por Dios. Santo, ¿cómo? Una generación desempleada por el hombre y empleada por Dios. Eso suena poderoso. Mira, es que tenemos que estar seteados en lo que Dios está hablando y en lo que Dios está diciendo. Amén. Hay gente que va a comenzar a prestar oído a lo que Dios les está hablando personalmente, porque no va a haber hombre que lo mire, no va a haber hombre que realmente valore lo que Dios les ha entregado. Entonces van a tener que entender cómo es que Dios a partir del 2020 va a tratar con, y esta parábola está en Mateo. Ayer mientras yo leía esta parábola, el Espíritu de Dios hablaba tanto a mí, me decía, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, y me llamó de manera peculiar el hecho de que el Señor dijera padre de familia. Amén. ¿Por qué padre de familia, Joel? Porque es necesario que empecemos a restaurar la paternidad espiritual. Gloria restaurar la genuina identidad de la iglesia. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es un organismo empresarial, es un organismo familiar. Amén. Y hasta que eso no sea restaurado, la gente que van a estar entrando no van a poder entender lo que es el espíritu de unidad. Por eso es que cuando Pablo habla en Efesios, creo que 4, Pablo comienza a decir, mire, este es el espíritu de la unidad, que el Espíritu de Dios necesita que la iglesia tenga. Y comienza entendiendo que tú eres hijo al igual que yo, que aquí no funciona tu título por encima del mío, aquí lo que funciona es que Dios te haya llamado a una cosa diferente a la mía, pero el llamado nuestro en Cristo tiene una razón de ser y es glorificar a Dios, no beneficiarnos nosotros de lo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando el Padre comienza a decir el reino de los cielos, el Espíritu me decía, dile que viene la revelación a ellos de lo que significa la palabra monarquía. Muchos, cuando no logran entender lo que es una monarquía, caminan y operan desde el espíritu de temor, desde el espíritu del miedo, desde el espíritu de la esclavitud, porque entienden que ellos no tienen quien lo cuide, entienden que tienen que ser ellos cuidados que tienen que hacer porque no han percibido realmente lo que es el espíritu de adopción, que muchas veces ha estado en la iglesia hasta cierto punto, no como el protagonista, sino como alguien renegado o relegado a lo que el hombre
entienda o quiera a quién me refiero. Cuando Cristo vino, él dijo, mire, ustedes deberían alegrarse de que yo me voy, porque viene un consolador. O sea, hay una obra del Espíritu de verdad que tiene que ser restaurada en el entendimiento de los hijos de esta generación. Amén. El Espíritu de Dios no viene solo para visitarnos un culto, viene a habitar en nosotros, con lo que eso significa. Hemos renegado la obra del Espíritu a solamente hablar en lenguas cuando no entendemos lo que significa el poder de la resurrección que operó en Cristo a través de él. Entonces, el Espíritu de Dios necesita volver a enseñarnos. Y es vital que entendamos esto, enseñarnos lo que significa padre de familia. El padre de familia, mirándolo desde la perspectiva de Dios, hace que cada uno de los hijos tenga su lugar. Los hijos con un padre no tienen que competir porque el padre sabe dónde pone al hijo. El padre sabe cuál es la posición del hijo. El padre sabe dónde y para qué cosa cada hijo da. Eso le va a quitar a la iglesia de esta generación, dígase la iglesia de los últimos tiempos, el temor que con el que ha estado en unos años, creyendo que si no trabaja para un ministerio se le va a ir el tiempo, creyendo que si no hace se le va a ir el tiempo. Ese miedo ha hecho que mucha gente salga fuera de tiempo y fuera de preparación, porque no logran entender que cuando el Padre quiere algo, el Padre sabe cómo hacer que se ejecute. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos, monarquía, en un reino no operan voluntades diferentes a lo que el monarca establece. Ojo aquí, Joel, para tú poder vivir en el poder del Espíritu, tienes que restaurar la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios no opera cuando tu voluntad está operando. La voluntad de Dios necesita que tú mates a tu propia voluntad para que dejes que Él viva en ti. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo era un vivo muerto, porque él había hecho que su voluntad muriera. Y muchos de los hijos de Dios están operando desde una voluntad viva, creyendo que el reino de los cielos o en el reino de los cielos se ejecuta la voluntad nuestra por encima de la de Dios. Así no funciona. Entonces, por eso Dios está restaurando a una generación y la está llevando a entender. Por eso te hablo de la generación de gente contratada por Dios, aunque el hombre no la vea. Y cito, y si hay alguien que está conectado ahí, puede colocar Mateo 20, donde empieza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y algo que necesitamos entender, cuando Dios es el que sale a buscarte, Dios sabe dónde te va a colocar. O sea, aquí está hablando del padre de familia. Por eso me impresiona a mí mucha gente con temor a que alguien les robe lo que es de ellos. Mucha gente con miedo a que se le pase el tiempo. Mucha gente con inseguridad de que Dios podrá en ellos hacer lo que Dios dijo. Mucha gente temiendo a que se va a levantar un enemigo. ¿Qué enemigo se va a levantar? ¿Quién puede quitar lo que Dios establece? Por eso Cristo nunca tuvo miedo del enemigo. Cristo estaba en el propósito de la voluntad del Padre. Y hasta que la iglesia de este tiempo no mate su propia voluntad, no caminará en el poder de la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Porque el poder de la voluntad del Padre no negocia con lo humano. La voluntad de Dios no necesita de mis acciones para que se cumpla. La voluntad de Dios lo que necesita es que la mía propia muera para que le dé a Dios el lugar que Dios tiene que tener. Amén. Por eso Cristo dijo, yo no vine aquí a hablar lo que yo quiero hablar. Aquí hay demasiada gente hablando lo que ellos quieren. Hasta que tú no tienes un reencuentro y no te casas con la voluntad de Dios, no dejas de hablar tu propia voluntad, que nace de un corazón muchas veces que no conoce a Dios. Entonces el Señor sigue hablando de esta parábola de esta forma y dice, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Fíjate cómo Cristo está hablando de esto. Dice que ellos convinieron. O sea, parece que en estos obreros, los primeros obreros que fueron contratados con una conciencia de lo que Dios les iba a remunerar, de cómo era que Dios iba a hablar e iba a remunerar el trabajo y el oficio con el que ellos estaban siendo contratados. Y más adelante dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Fíjate, Joel, que en el verso 3, él todavía no le pregunta a nadie el por qué estaban desocupados. Observa eso, dice, saliendo cerca de la hora tercera, yo necesito que usted preste atención a esto para que logre comprender por qué en la hora ¿Cuál es la cita, pastora? Perdóneme, ¿cuál es la cita? En Mateo 20, estamos en Mateo 20. Mateo 20, ok. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, y también vosotros a mi viña.
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, dice la escritura. Y en el verso 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, aquí es donde viene el misterio de esto. A los de la hora más temprana no le pregunta, pero a esto le dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ay. Y hay gente que en este momento el Espíritu le va a preguntar, ¿quién te dijo a ti que tú necesitas que sea un hombre que te ocupe? Aquí Jesús dice, ¿por qué tú estáis aquí todo el día desocupado? Y ellos le responden, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id vosotros a la viña y van a recibir lo que es justo. Y esto es lo que el Espíritu me ministraba. Hay gente que está en el lugar correcto. Gloria a Dios. Y no está siendo mirado por el hombre, porque Dios no necesita que sea el hombre que lo mire. En la hora 11 es la hora de la misericordia. Es la hora a donde la misericordia te alcanza. Este hombre pudo haber dicho, Dios mío, otro día más sin yo tener un salario. Otro día más sin yo poder llevar a mi casa. Se acabó la hora de trabajar. ¿Quién contrata al final del día? ¿A quién lo van a emplear a esta hora? No es forma de que empleen a alguien a esa hora. Sin embargo, Jesucristo viene y le dice, ¿por qué tú estás aquí? Y eso quiere decir que hay un porqué que Dios le conoce la respuesta. ¿Por qué tú no estás haciendo lo que Dios te ha dicho? Y es la primera pregunta que yo le estoy haciendo a los que están escuchando. ¿Qué te está deteniendo? ¿Cuál es la excusa? Si cuando Dios pasa y te pregunta, tú puedes responderle sin ningún tipo de temor. Estos estaban desocupados al igual que los de las 3. Sin embargo, a ellos sí se les pregunta, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta es porque nadie nos ha contratado. Aquí hay una diferencia entre los de la hora oscura y entre los de la hora más temprano. Y es que los primeros no habían sido escogidos para ser contratados. Ellos estaban desocupados, pero a ellos no lo habían escogido para ser contratados. Y esto dicen porque a nosotros nadie nos contrató. Esta gente tenía hambre de trabajar en esa viña. Esta gente quería trabajar, pero nadie les estaba prestando atención porque estaban ofuscados quizás en sus propios trabajos. Y algo que el Espíritu de Dios necesita que entendamos en esta generación es, una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar para nosotros mismos a través de lo de Dios. ¿Entendiste eso ahí, Joel? Amén, gloria a Dios. O sea, tú no puedes querer engañar a Dios creyendo que tú vas a trabajar para Dios, utilizando lo de Dios para ti mismo. No puedes creer que Dios te va a venir a preguntar ¿por qué tú estás desempleado cuando en el corazón tuyo no has matado los bueyes? Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente que tiene que entender por qué en este momento tiene que devolverse a matar a esos bueyes. ¿Te acuerdas de Eliseo? A Eliseo lo emplearon, a Eliseo le dijeron ven, pero Eliseo dijo déjame ir a hacer unos cuantos arreglitos aquí, porque no puedo emprender este trabajo si yo no quemo algunos bueyes. Y hay gente con un don profético poderoso para los últimos tiempos, pero el Espíritu de Dios le dice, tienes que matar los bueyes, porque hasta que no maten los bueyes, no vas a poder hacer el trabajo como Dios quiere. Hay un ejército de gente en la última hora que va a vivir por la misericordia. Esa gente vive en una dimensión de fe que no es cualquiera que lo enfrenta. El que sabe lo que es la misericordia de Dios hace lo que hizo David. David operó en la ley y visitó la gracia. Por eso hasta el día de hoy lo que Dios restaura es el tabernáculo de David, el tabernáculo de la gracia. Así es. Si no logramos entender lo que esto significa, Joel, no vamos a poder pasar la presión. Y aquí es donde viene lo bueno, porque el Espíritu me decía, ¿por qué nadie os ha contratado? Vamos a vivir atrapados. Claro, o sea, Joel, hay una dimensión de fe que te hace a ti caminar por el fuego y no te deja quemarte. Pero en la tribulación, en medio de la prueba, me da tranquilidad. Y mucha gente quizás no interpreta esto de esta manera. Y quizás porque se ve en un proceso en el que ahora mismo no tiene nada, ni siquiera un empleo, pues entonces se atribula, se entra en ese estado de vamos a decir, de hasta desánimo, ¿verdad? Y quizás hasta dudando de que Dios pueda hacer algo por su vida. Y es necesario que hables de esto. Estaba moviendo la computadora porque quiero tener bien la palabra enfrente. Ahora sí, y ahora la tenemos más de frente a usted en la cámara. Okay, perfecto. Fíjate algo, Joel. Quiero Gloria a Dios. decirte aquí.
porque te hablo de matar los bueyes. ¿Cuáles son los bueyes de esta generación? La preocupación por el dinero, la preocupación por el trabajo, la preocupación por la seguridad. Dime de dónde construyes tu seguridad y te voy a decir la dimensión de fe en la que operas. ¿Qué es lo que a ti te hace sentirte seguro? ¿Que tú tienes un trabajo o que tú logras entender lo que significa el que tiene a Dios lo tiene todo y no le hace falta nada? Le digo la realidad de nosotros. La realidad del ser humano es que se siente seguro, cree que se siente seguro solo cuando tiene algo de donde se sustenta. Por eso fue que cuando el Hijo del Hombre vino a la tierra, es la realidad. Fíjate que la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre vino a la tierra, le preguntaron y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque hasta que tú no mueres al deseo de lo natural, tú no vas a vivir para la vida espiritual. Gloria a Dios. Y la generación en la que estamos necesitamos realmente matar los bueyes. Demasiado gente queriendo que Dios lo use por la razón incorrecta. Demasiado gente con profecías basadas en el ego del hombre y no basadas en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por Amén. eso la generación que viene es una generación que no va a necesitar que nadie le ponga cámara. Ay, mi alma bendice. Esta generación que viene no le importa, no le interesa predicar con una cámara. Hoy estamos haciendo esto, pero es una generación que va a crecer. Amén. De una manera tal que nosotros tenemos que entender lo que significa la preparación de los últimos tiempos. No te creas, Joel, que la dimensión de la iglesia de los últimos tiempos es la dimensión de la iglesia que tuviste en el año 2019. Olvídate. No, olvídate de eso, olvídate. La gente que viene ahora, que va a empezar a pasar procesos de verdad. Y te hablo de procesos serios. No te estoy hablando de cualquier cosa, de que te sacaron de un trabajo, no. Te estoy hablando de que Dios te meta a un desierto en ayuno y oración para ver a Dios. Genuinamente. Porque en ti haya un hambre de Dios tan genuina y tan real que tú tengas que apartarte para encontrarte con Dios. ¿Cuánta gente en este momento, Joel, llegó aquí sin intimidad con Dios? Solo con intimidad con los profetas. Habla, Dime, papá, que tu siervo. ¿cuánta gente llegó a este punto con orgías espirituales donde ellos tenían comunión con el Espíritu a través del Espíritu de otro? Donde sentían la presencia porque otro se la ministraba. Llegó la hora de que tú la sientas porque te la ministra el Espíritu de Dios. Esos códigos están profundos, pastor. Es la realidad. O sea, hay gente que se excita cuando produce algo de Dios. ¿Por qué te excitas? Porque lo estás produciendo desde el altar del ego. Todo lo que proviene de Dios lo que hace es que quebranta al ser humano. La humanidad la quebranta. Amén. Porque el hombre logra entender, pero ¿quién soy yo? Por eso el salmista dijo, pero ¿quién soy yo para que el Hijo del Hombre me visite y tenga de mí misericordia? Es que por eso es que dice Isaías 57:15, a el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo, a él sea la gloria. Y luego dice el que habita con el quebrantado y humilde de corazón. Dios puede visitar al orgulloso para que se quebrante, pero con él no vive. Pero con el humilde, papá, con el humilde. Espérate, que mi casa entendiendo tú quién eres, que no eres nadie, que el Dios del cielo vive en ti. Entonces Dios dice, este está apto para yo mostrarle los misterios del reino, porque no se va a vender, pero menos se va a dejar comprar. Santo Dios. ¿Entiendes lo que te estoy expresando? Entonces viene una generación. Esa es la gente que trabaja en la hora novena. En la hora novena, el Espíritu de Dios quiere que se te pregunte, ¿por qué tú no estás contratado todavía? Y es como Dios diciéndole a los que trabajan, ¿por qué a este no me lo pusieron a trabajar si a este lo preparé yo? Eso es lo que está diciendo Cristo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús le pregunta, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Y lo maravilloso del Señor es que si hay alguien que no te ha ocupado, Dios no va a dejar de darte el salario que Dios entiende, porque otro no hizo lo que tenía que hacer. ¡Ah! Santo Dios. ¿Tú entendiste esto? Repítame eso, pastora, repítame eso. Dios no dejará de darte lo que a ti te corresponde porque otro no hizo lo que tenía que hacer. Ay. Para que repose, para que descanse, para que no tengas el miedo realmente de que tu llamado depende de que un hombre te apruebe. Esto es para que mates ese buey, para que te des cuenta. Uy, cuánta gente dijo, pastora, a ti te quedan 4, 5, 7 meses. Se te levantó el diablo, se te levantó la gente, se te levantó el pueblo, se te levantó la ciudad. Y ¿sabes qué me enseñó Dios? Mientras más el hombre se levanta, más Dios le establece al hombre quién es Dios. Así es. O sea, Dios no tiene ningún tipo de temor ante la obra de un hombre.
El problema de Dios es cuando ese que está contratado no logra entender lo que Dios le está diciendo. Por eso Jesús dice delante de todos que a él le preguntan, ¿y por qué tú estás aquí todo el día desocupado? La respuesta que tienes que darle es importantísima al Señor. Él dice, porque nadie. Este hombre lo que estaba diciendo no era que yo no quería. Yo estoy aquí, pero nadie me miró. Qué golpe para el diablo. Y para todo aquel que escoja como el hombre escoge y no como Dios escoge. Gloria a Dios. Porque ¿sabes qué pasa? El hombre escoge por el título que tienes y por lo que tú le puedas representar, pero Dios te escoge porque eres vil y menospreciado. Y todo aquel que entiende lo que significa ser menospreciado, ser vil, jamás podrá llevarse la gloria de lo que Dios haga a través de él. Por eso fue que Pablo se convirtió en quien se convirtió. Porque Pablo, cuando entendió la gracia, cuando dijo, pero Dios mío, esta era mi última hora, ya yo había matado, ya yo había hecho de todo y Dios me miró con misericordia. Dios me salió al encuentro cuando ya yo tenía un asesinato en mis hombros. ¿Quién puede decir que Dios va a escoger a un hombre como Pablo para escribir 14 epístolas después de Pablo haber vivido lo que vivió? Eso te habla, Joel, y hay que tener de qué escribir, porque Pablo sí, sí que pasó para poder escribir. Pero fíjate lo que pasó con Pablo. Pablo, en cada experiencia, nosotros le podemos llamar sufrimiento y Pablo lo llamaba de gloria en gloria. Así es. Porque Pablo se conectó con el Dios que en el camino lo encontró, no para servirle, sino para vivir para él, que son cosas diferentes. Hay gente que te sirve, pero no vive para ti. Y es lo que Dios necesita, una generación que no busque servirle, sino que busque vivir para él y por lo de él. Por eso te hablaba al principio de la voluntad, y era lo que el Espíritu me decía, porque nadie os ha contratado. Él le dijo, vayan también ustedes, y mira lo que hace que se altere todo aquí. Presta la atención al verso 8. Léeme el verso 8, por favor. Amén. El verso 8 del capítulo 20. Exacto. Dice el verso 8, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y esto es algo que necesitas entender con claridad. Jesús acaba de cambiar el orden de las cosas con tal de enseñarle a los que trabajaron primero que no se trataba de ellos, sino que se trataba de la voluntad del Padre de la viña. Ahí diciendo, ustedes no quisieron, ustedes querían cobrar primero, estos son los que van a cobrar de último. Y ahora cambio el asunto. ¿Qué lógica tiene que se le pague al último? Dime, ¿qué lógica tiene? Bueno. No tiene lógica, y era lo que el Espíritu me decía. Mucha gente quiere encontrarle la lógica a Dios y está chocando con la voluntad de Dios. Déjate de buscarle la lógica a Dios, porque cuando Dios emplea a una gente que Dios escoge, no le va a pedir opinión a nadie. No le va a preguntar a nadie. Y aquí hay demasiada gente que quiere opinar y quiere decir, a ese Dios no lo puede usar porque fue drogadicto, a ese Dios no lo puede usar porque era lesbiana, a ese Dios no lo puede usar porque era un reggaetonero. Cállese, que usted no sabe. Cuando Dios escoge, Dios lo hace porque Él quiere, no porque el hombre quiere hacerlo. Entonces, y es lo que acontece aquí. Él le dice, búscame que voy a comenzar a pagarle a los que nadie me contrató. Alguien tiene que compartir esto. Alguien tiene que compartir esto que está sucediendo aquí, esta palabra que trae la pastora Kenia Demir. Esto es tremendo, Comparte esta transmisión, porque yo sé que hay mucha gente que necesita entender que su dependencia viene de Dios, no de lo que haya perdido. Siga, pastora, siga. Y es lo que yo quiero que hoy entienda la generación que no ha sido contratada. La generación que no ha sido contratada, viene un momento donde el Señor le va a preguntar, ¿por qué tú no estás ejerciendo el don? Dime, ¿por qué si yo te di el don de ciencia tú no estás? Ay, Señor, porque no me están dando la oportunidad. ¿Cómo que no? Vamos, que te la voy a dar ahora. Métete en el hospital, vete al mall, vete a este lugar y te vas a encontrar con gente y le vas a ministrar y le vas a ayudar y le vas a hacer saber que tú trabajas para mí, no para el hombre. Por eso es que necesitamos matar el buey. Por eso es que se urge que la iglesia de este siglo le diga adiós a las cosas que la conectaron con lo humano y lo terrenal.
demasiada gente trabajando en la obra del Padre con el corazón terrenal. Por eso es que el primero que se incomoda es el que más trabajó. Gloria a Dios. Lee el verso 9. Verso 9. No. Léeme el 10 mejor. Ay, santo. Esto está bueno y se va a poner mejor. Esto está bueno y se va a poner mejor. Verso 10 del capítulo 20 de Mateo dice: Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno su denario. Ellos vinieron con una idea. Fíjate cómo dice, y al recibirlo murmuraban ¿contra quién? Tranquilo, que esto es lo que Dios necesita, que entiendan aquellos que se creen con derecho de emplear a la gente de Dios por lo que ellos crean. Y esto es palabra de Dios, esto no es Joel y Kenia, no, esto es palabra de Dios. Lea ahí ese capítulo 20. Vaya allá. Jesús está diciendo, al venir también los primeros, y era lo que el Espíritu me ministraba, o sea, cuando nosotros trabajamos para Dios y tenemos mucho tiempo, caemos en el error de creernos con la capacidad de decirle a Dios lo que Dios quiere hacer y tiene que hacer. ¿Acaso no le pasó a los dos amiguitos de Jesús cuando no lo recibieron en Samaria? Tú quieres, Señor, que hagamos caer fuego del cielo. Y Jesús los mira y le dice, pero ustedes no conocen el espíritu mío. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Porque hay gente que camina con él, pero no tiene el espíritu de él. Ay. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. O sea, mucha gente ha caminado al lado de Jesucristo, pero para nada conoce el espíritu de Jesús. Usan la palabra, hablan la palabra, es más, ministran la palabra, pero no ministran el espíritu de Jesús. Porque en ellos no hay la humildad que había en el Hijo, no hay el conocimiento a lo que es el espíritu de revelación que había en el Hijo. Por eso es que Jesús le pregunta, ¿por qué nadie te contrató? Porque Jesús necesitaba que estuviera plasmado en lo escrito, que gente que él quiere contratar, hay muchos que no le interesa contratarlo. Gloria a Dios. Entonces, aquí está diciendo cuando llega la noche, la hora donde nadie se espera que se le va a pagar el mismo salario a aquellos que trabajaron solo una hora. Y era lo que el Espíritu me decía, si yo te llamé, Joel, a ti para mirar a alguien y ponerlo el verso 12, ¿verdad? Estoy en el 8, en el 8. En el 8. Estoy en el 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, ¿quién es el mayordomo? Ay, espérate, me voy a... ¿Quién es el jefe? Déjame beber es el jefe. A ver si puedo con esto. ¿Quién es el mayordomo? Te voy a decir. El mayordomo ahí representa, a mi entender, lo que es el trabajo del Espíritu de Dios. Ese que se entra a lo más profundo y conoce qué es lo que el hombre busca. Ese que el hombre no lo puede engañar porque es el Espíritu de la verdad. Ese que le dice a muchos que fueron contratados primero, pero tú no estás viendo a ese. Que yo lo preparé, pero no lo quieren poner porque tienen miedo, porque tienen celos, porque están inseguros y porque quieren cobrar para ellos más que los otros. Ay, santo Dios. Yo te dije, tenemos una semana y media que no estamos por aquí. Podemos esperar otra semana antes de empezar a hablar. Esto está bueno. Esto está bueno. En realidad hay gente que no quiere emplear porque tiene miedo, tiene terror, tiene en su corazón el temor de que otros trabajen y ganen lo que ellos quieren ganar. Por eso lo que su corazón tenía era, cuando Jesús viene y dice, búsquenme a los últimos. Uy, me parecen que ellos estaban esperando que le dieran menos. Quizás los últimos dijeron, pero nosotros casi no hemos trabajado, quizás cobraremos un cuarto de un denario. Sin embargo, Jesús viene y hace lo que al hombre le da muchas veces dolor de cabeza. El hombre no sabe lidiar con la voluntad de Dios. Gloria Jesús a Dios. Primero dice que quiso que los postreros recibieran. ¿Qué estaba buscando Jesús, Joel, con eso? Jesús estaba buscando que la conciencia de aquellos que trabajan para Dios sea removida, para que conozcan el espíritu del Hijo y comiencen a caminar por lo que el espíritu del Hijo dice. Mucha gente tiene que evaluar la murmuración que tiene en su espíritu porque no están conforme con lo que es la voluntad de Dios. Y anoche hablaba de eso en mi Instagram. Mucha gente murmura porque en el fondo no está de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Así es. Ese es el problema del hombre, que el hombre cree, ¿quién era lo que estaban murmurando? Los que estaban trabajando en la mañana. Desde que recogieron en la mañana. ¿Y cuáles son los? Ay, esto va a caer como piedra, Dios. Me voy a meter
¿Cuáles son los primeros que dicen que no? Los que sienten que tienen más tiempo en este asunto y que saben lo que Dios tiene que hacer. Los que han trabajado más. No se moleste conmigo, eso es lo que dice la Biblia. O sea, hay gente que va a escuchar esto y va a decir, pero ¿por qué ella lo dice así? No se incomode conmigo. Jesucristo dice que el peligro de nosotros, los que tenemos muchos años en este asunto, es no ver lo que Dios necesita que veamos. Y llegó el tiempo. No, ahí es donde yo voy. La hora novena. Mira llegó lo que trae. Llegó el tiempo. No, es que ahora mismo ya no es asunto de que un hombre te apruebe. Ahora es que tú entiendas que Dios te está diciendo, vete y trabaja. That's right. Porque aquí le está dando una señal a un grupo de gente que están esperando que le den el título para ella comenzar a hacer. Ahora Dios dice, no es con título que vas a trabajar sin título. Porque ya no quiero que se contamine nada de lo que se va a hacer a partir de ahora. No quiero gente con motivación incorrecta trabajando en lo santo. Cero apellidos. Cero título, papá. Cero título. Aquí hay demasiada gente que lo que los hace hacer las cosas para Dios es su renombre que han tenido. Y viene el tiempo de aquellos que no tienen título. Ay. Gente que no es por el título que están aquí, fue porque no lo emplearon. Dime cómo es que él dice, a mí no me emplearon, a mí no me contrataron. Ahí está hablando de alguien que estaba preparado, porque nadie va a buscar un contrato si no tiene la preparación. Que se sentía capacitado, ready. No, y él lo dijo, a mí nadie me ha empleado aquí, espérate. Él supo que lo que iba a argumentar. Ahora vámonos, quiero que miren lo que dice el verso 12. Diciendo esto, Jesús dice, estos postreros han trabajado una sola hora. Mira lo que está diciendo el que murmuró. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho. Uy, qué golpe. Ay, léelo tú porque a mí me va a dar algo aquí. Léelo tú lo que dice ahí. Han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros. ¡Qué tristeza para el orgulloso! ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres igual que yo? Eso es lo que está diciendo ahí. Déjeme terminar, espérense. Vale. Dice, y lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Nosotros fuimos los que nos matamos aquí. Dilo como es. Nosotros fuimos los que guayamos la yuca. En dominicano, ¿verdad? Como dices tú. En dominicano. Nosotros fuimos los que doblamos el lomo y esto van a ganar igual. Es que no hay algo más soberbio que alguien que trabaja para Dios y no acepta la voluntad de Dios. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Si hay algo soberbio en la iglesia, es el hombre que entiende que tiene derecho y autoridad para definir lo que es la soberanía de Dios. Y no solo para definir, pastora, para exigir. ¿Entiende? Entonces, que tiene derecho para exigir. Me llama tanto la atención que él dice, estos postreros, diga conmigo despectivo. Viene el momento a donde aquel que mire por debajo del hombro al hombre que Dios va a poner en los últimos tiempos, se va a encontrar con la respuesta que nunca va a querer escuchar. Amigo, ¿de qué se trata este asunto? Le responde el dueño de la viña. Yo no te dije que te iba a pagar a ti tanto. Por eso fue que al principio le dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer a la hora de servirme? Dime, ¿estás de acuerdo con tomar tu cruz cada día y al final llamarte siervo inútil? Eso es lo que está diciendo ahí, pero luego le dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero a este postrero dar lo que yo quiero. Y ahí dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy. Enfrentar eso que Jesús dijo requiere de valor. Así es. Jesús está confrontando al tipo de iglesia que se levanta en contra de lo que Dios quiere escoger porque se niega a mirarlos iguales a ellos. Cuando tú ves que Luzbel cae por la cantidad de contrataciones que tiene.
Luzbel no cayó porque era orgulloso per se, cayó porque lo que hacía, lo hacía tan bien que lo hizo tener el corazón muy divorciado del llamado que tenía que hacer. Y parece que este hombre que se sintió con derecho, porque aquí hay un peligro, este hombre le está exigiendo al Señor que no lo haga igual que a ellos. O sea, no le está diciendo, tú le estás pagando más. Lo primero que le dice es, tú lo has hecho igual a mí. O sea, tú te has encargado de ponerme a trabajar, de ponerme a sufrir, de ponerme a padecer. Y a estos que llegaron ahora, que llegaron sin que el sol, esa es la misericordia. Sin que el sol lo maltrate, sin dolor de cuerpo. Esa es la misericordia. Cuando la misericordia es quien viste a un hijo de Dios, es algo que el que está trabajando no lo entiende. Por eso es que hay gente que van a poder caer, y esto ojalá no lo malinterprete, pero si lo malinterpreta, lidie con eso. Hay personas que van a caer en unos hoyos de pecado y en un momento Dios lo va a sacar y va a hacer cosas con esa gente asombrosa. No se turbe, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere, no de quien nosotros aprobamos. Así es. Así That's es. the problem in the Church of God. We don't understand what means mercy. O sea, no entendemos lo que es misericordia. Dios conoce el corazón de aquel que se siente en nada. Esa gente de la hora novena son la gente que se sienten ante Dios incapaces, que se sienten que tienen el corazón, pero dicen, Señor, quizás yo no califico porque nadie me ha mirado. Quizás, Señor, yo no puedo hacerlo, yo no puedo ir a trabajar porque nadie me ha aprobado. Sin embargo, el Espíritu de Dios me dice, ¿cuánta gente va a escuchar a Jesús decirle, ¿por qué tú estás ahí? Tú no necesitas que nadie te diga, vete y haz lo que yo te dije que haga, que yo te voy a bendecir. Vas a trabajar conmigo en lo mío y para lo mío. Y esto es algo que a mí me llama la atención, porque la razón por la cual este hombre hablaba era la envidia. Gloria a Dios. O sea, no queremos tratar con el problema del corazón. El hecho de que tengas muchos años en la viña del Señor no quiere decir que tu corazón sea acorde al Dios de la viña. Por eso tenemos gente trabajando hace años para Dios con el corazón envidioso. Profetas murmurones, falsos, avariciosos, codiciosos. Aquí no se trata de tiempo. Es que exacto, es lo que el Señor te está diciendo. Lo que Dios es capaz de hacer va más allá a lo que tú entiendes Dios puede hacer. Y hay gente que ha soportado carga por la naturaleza de su corazón. ¿Sabías eso? Si a ese de la mañana le hubiese agradado la voluntad, qué golpe, va a caer mala. Si a ese le hubiese agradado la voluntad de Dios, ni cuenta se da que estaba soportando una carga. ¿Cuánta gente está sirviendo a Dios diciendo, ay, qué difícil es el evangelio, qué duro es el evangelio, qué fuerte, es duro, porque tu corazón sigue siendo duro? Pero el que se deleita en la ley de Jehová, dice, en ella está mi delicia de día y de noche. Se olvida de la queja. Es que el que estaba trabajando desde la mañana no tenía el corazón que tenía al que contrataron en la noche. Que no tenía tiempo para quejarse. Entonces, ¿qué es lo que? Vámonos a Isaías 50. Vamos, ¿qué era lo que el Espíritu me decía con lo que yo voy a completar esta enseñanza? Vete a Isaías 54. Amén. Porque esta es la palabra para mucha gente que va a escuchar esto. Necesitas entender, y te estoy hablando a ti que estás conectado, te estoy hablando porque te vas a enfrentar, y muchas veces voy a decir esto, la generación que viene se va a enfrentar a todo tipo de compra y venta en la casa del Señor. Le van a querer comprar el don, le van a querer comprar el talento, le van a querer comprar todo, pero tienes que entender que quien te contrató a ti es el Señor de la viña. Hay gente que te va a pedir a ti que hagas lo que no debes hacer. Hay gente que te va a decir, haz alianza conmigo, y rechaza a aquel. No hagas alianza donde Dios no hace alianza. Es lo que te estoy diciendo en el Espíritu. No te alíes a lo que el Espíritu de Dios no hace y no se alía. Mira cómo Dios le dice a Isaías. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar. Pastor, ¿y qué tiene esto que ver? Por eso los de la última hora son tan estratégicos. Aquí es donde viene. Aquí es donde viene el truco, por ponerte un ejemplo, de lo que Dios está provocando. La gente de la hora novena, aquellos que viven por la misericordia, tienen una conexión con el cordón de la palabra y con el cordón de la verdad. Esta gente conoce
Y el Señor me decía, vete a Isaías 4, 54 y léeles a ellos. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Esa gente de la hora novena, ¿por qué son eficaces? ¿Qué es lo que hace a la gente de la hora novena eficaces? Que en una hora hagan que Jesús le dé el salario de los que trabajaron en el día. Es que hay gente que trabaja desde el espíritu de la religión y hay otros que trabajan desde el espíritu de la gracia. Y son cosas diferentes. Tremendo. Los que generalmente trabajan desde el espíritu de la religión, el corazón nunca se les arregla. Nunca lo enderezan porque creen que por obras agradan a Dios. Se sienten con derecho de decir qué y no es capaz de hacer Dios en la vida de alguien. O sea, el problema de la gente religiosa es que no vive lo que predica, que no actúa conforme a lo que dice, sino que tiene un modelo diferente de acción al que le contrata. Eso es una triste verdad. Es triste, pero ¿qué quiere que haga con ella? Dime Joel, ¿qué quiere que yo haga con ella? Una triste realidad, ¿verdad? Dime tú qué tú hagas, ¿qué tú quieres? Que no la trate. Dime. No, hay que hablarlo. Eso es lo que no ha tenido atrapado por los últimos tiempos, que no se habla lo que se tiene que hablar. ¿Cuál es la lengua del sabio? Vámonos al grano. ¿Cuál es la lengua de aquel que entiende lo que es la gracia? La sabiduría del hombre escogido por Dios para los últimos tiempos no radica en el vicio del alma ni del corazón. Radica en la palabra del Señor. Por eso es que en Éxodo 4, del 11 al 12, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. La generación que viene va a hablar porque Dios va a estar con la boca de ellos, porque no van a hablar lo que ellos quieran. Aquí es la gran diferencia. Aquí es cuando la cosa comienza a ponerse difícil para unos cuantos, porque el hecho de que trabajes para la viña no quiere decir que Dios está con tu boca. Por eso lo que el hombre habló, cuando vio lo que Cristo hizo, lo primero que hizo, ¿qué fue? Murmurar. Cuando el hombre de Dios está con Dios y Dios está con el hombre no murmura, porque Dios sabe que les enseña, que le explica, que le hace comprender lo que es vivir en su voluntad. Lengua de sabio. Otra de las cosas que el Salmo 45 me hacía meditar es que el más precioso de los hijos de los hombres dice que en sus labios la gracia estaba derramada. ¿Alguna vez tú has pensado lo que eso significa, Joel? Que Dios a una generación le derrame su gracia en la boca. Son gente que van a hablar misterios, gente que van a hablar lo que Dios habla, gente que van a estar conectados con el Espíritu de Jehová, allá donde está Jehová en los lugares celestiales, y van a venir a hablarle al hombre, no para atar al hombre, sino para libertarlo. Hay mucha gente hablando, pero no hablando libertad. La libertad solo la da Cristo. Por eso hay gente en la iglesia que todavía tiene la misma carga con la que llegaron. Eso no fue lo que dijo el primero. Yo estoy cargado. ¿Por qué no se te ha quitado la carga? Porque no has entendido de qué se trata. Así es. ¿Qué es trabajar en la viña? ¿De qué se habla en la viña? ¿No es acaso de un fruto de una vid? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y si hay vid verdadera, es porque también hay vides falsas. De hecho, si vas a Isaías, Dios le dice a este profeta, pregúntale a ellos, ¿cómo es que he hecho? Habiéndolos yo plantado, habiéndolos yo puesto un cerco, ¿cómo es que ellos me están dando un mosto agrio? ¿Cómo es que produjeron uvas silvestres? Eso es un shock. Cuando tú lo lees, tú dices, Dios está en shock. ¿Cómo es que yo te escogí para que hagas algo bueno y tú estás viviendo en esa naturaleza de maldad? Eso es lo que Dios les está diciendo. Y es una confrontación a esta generación. Así mismo, ahí estoy viendo que una dice, ayúdame, es necesario que salgamos de toda vid que no está produciendo lo que Dios quiere. Tenemos una generación conectada con Dios, pero no le hemos hecho sentir el peso de lo que significa que Dios está en ustedes, operando poderosamente para que ustedes se parezcan a Él y no a los hombres. Así es. Aquí dice lengua de sabio. Mira, ¿para qué? Para saber hablar palabras al que
al que está cansado, Joel. La razón, y era lo que el Espíritu me decía, yo voy a despertar el oído otra vez de esta generación. Oye, cuando quien te abre el oído es Dios, no hay manera de que alguien te vuelva a acostar. Wow. Cuando Elí estaba en el sacerdocio, le pasó una situación que yo la quiero traer hoy a colación. Elí había dejado de escuchar a Dios. Uy, cuánta gente ha dejado de escuchar a Dios en este tiempo. Muchas. Pero no porque Dios no está hablando, Dios está hablando. ¿Quién dijo que Dios está callado? Yo quiero escuchar a ver quién es que está diciendo que Dios está callado. No, más bien, pastora, Dios nunca se ha callado. Pero hay Dios gente nunca se ha callado. Pero ¿cuál es la diferencia entre Elí y Samuel? ¿Cuál es la diferencia? Y es lo que esta generación, y ahora es donde esto cobra sentido, la generación de la iglesia de Elí versus la iglesia Samuel. Dos iglesias en el mismo lugar. Dos tipos de congregación igual. Un sacerdocio sentado, comiendo de lo de Dios, engordando. Y otro buscando a Dios en el templo porque necesita a Dios. Gloria Samuel a Dios. estaba calladito. Samuel estaba en silencio. De hecho, dice la Biblia que Samuel no conocía a Dios. Mira lo que es la misericordia. Samuel no tenía intimidad con Dios, pero estaba en el momento correcto, en el lugar correcto y con la posición correcta. Ya a Samuel se le había llevado a lo que era una vida de decir, la palabra no es santidad, de consagración. Tenemos una iglesia que no quiere ser consagrada, que tenemos una iglesia que le da lo mismo salir a bailar en la noche y mañana darse un ayuno como que no ha pasado nada. Tenemos una iglesia que hoy puede fornicar y mañana vámonos para un culto a adorar a Dios con la mano para arriba, que aquí no ha pasado nada. Dios es tan bueno que no importa. O sea, tenemos una iglesia así en este tiempo, una iglesia que ha convivido con el pecado como que no pasa nada. Gloria a Dios. Y para Dios, el pecado de adulterio del alma es tan grande como el adulterio físico y sexual. Cuando Dios le habla a Santiago, le dice, oh almas adúlteras, no le dice, oh cuerpos adúlteros. Porque si hay un pecado que Dios en este momento nos tiene que tomar en cuenta, es la falta de interés que hemos tenido por Él. Una cosa es estar interesado en Dios y otra cosa es estar interesado por lo que Dios va a hacer. Y lo que es de Dios, que no es lo mismo. Samuel en el templo aprendió a consagrarse. Y le estoy hablando a una generación que tiene que aprender a consagrarse otra vez, desde los ojos hasta la planta de los pies. Una generación Gloria que no tiene ningún tipo de consagración. Para ellos es más importante su voluntad que la de Dios. Dios no puede contar con ellos. Porque no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para que Dios le hable. Están tan afanados por tantas cosas que no tienen tiempo para Dios. Así es. Entonces la generación consagrada es a la generación que Dios le despierta el oído. ¿Cuántos días tuvo que ir Samuel a ese templo sin conocer a Dios? ¿Cuántos días? Y aquí es donde viene lo grande de esto, que hay gente que va a tener un encuentro con Dios de una manera tan sobrenatural, aunque no lo conozca, solo por estar diciéndole a Dios, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Si tú observas lo que le pasó a Elí, es un caso duro. Elí representa un sacerdocio permisivo y corrupto de ofrenda. O sea, ¿cuál era el peligro de los hijos de Elí? Los hijos de Elí, su gran peligro fue que corrompieron su corazón. ¿Por qué? Por las ofrendas. ¿Cuántas veces el corazón nuestro no se corrompe por las cosas que estamos entregando? ¿Qué es una ofrenda? Es lo que tú entregas. Es lo que tú das. ¿Y cuántas veces la ofrenda que tú le has dado a Dios se la has dado desde un altar incorrecto, desde una intención incorrecta, y eso te ha hecho insensible? Eso te hace indiferente y a veces hasta soberbio para tú creerte que Dios está contigo. Porque yo estoy dándole a Dios mi tiempo, pero le das el corazón. Le estoy dando mi trabajo, pero le has entregado tu orgullo, tus miedos, tus inseguridades que te impiden hacer lo que Dios quiere. Entonces, aquí el Señor dice, yo voy a despertar. ¿Sabes cuántas veces Dios despertó a Samuel?
¿Cuántas veces, Joel? Más de una. A ver. ¿Cuántas veces lo despertó? Y aquí que viene lo bueno. Pastora, mire la pantalla de su, ahí de tu computador, perdóneme. Estaba mirando el monitor, yo sé que te estaba mirando el monitor. No estoy mirando el monitor, estoy mirando una pregunta que alguien hizo en el live que tenemos. Está pendiente esa pregunta. 3 veces, pastora, 3 veces. 3 veces lo despierta. ¿Y cuál es la razón por la que lo despierta 3 veces? Porque el mismo hombre lo mandó a dormir. Y era lo que el Espíritu me decía. Elí es experto en mandar a dormir lo que yo quiero despertar. Wow. El ministerio de Elí, ese sacerdocio blando, grueso, gordo, lleno de palabra, lleno de comida, pero sin discernimiento, sin entendimiento, manda a dormir lo que Dios con esfuerzo está mandando a despertar. Hay un despertar en la iglesia en estos momentos y los Elí van a mandar a dormir a la gente otra vez con la misma palabra, con la misma distracción, con las mismas enseñanzas banales. Pero lo que Dios me decía es, no hay Elí que pueda mantener a un Samuel durmiendo cuando yo lo mando a despertar. Y es lo que necesitamos conocer en este momento. Y tú que estás en la hora novena, quizás tú no has visto mucho de Dios todavía. Quizás tus manos no han tenido la oportunidad de orar por un enfermo y verlo sanar. Quizás tu boca todavía no ha tenido la gracia de hablarle a alguien que se quiere quitar la vida y verlo volver a resplandecer para Dios. Pero no te muevas del lugar, porque Jesús dice en Mateo 20 que Él le pregunta a los de la hora de la misericordia. Tú que has sabido cómo te ha costado, tú que has sabido cómo te ha costado mantenerte en la casa del Señor sin ser visto, con hambre, con deseos. Hay gente que le ha dicho a Dios, Señor, yo estoy aquí, pero el pastor no me llama. Yo quiero aprender. Nadie me dice cómo. Calma y tranquilo. Calma y quieto. Que cuando Dios se le meta a ustedes por los tuétanos, no va a haber hombre que le impida a ustedes hacer lo que Dios quiere que hagan. Es impresionante. No va a haber hombre que pueda impedirle a la generación que viene despertar como Dios quiere. Y el Espíritu me decía, Elí es experto en dormir. Pero si hay algo que tiene un Samuel, es que llega el momento donde el mismo Samuel hace que Elí se dé cuenta que quien está hablando es Dios y no el hombre. A Elí se le había olvidado cómo era la voz de Dios. A Elí se le había olvidado cómo Dios hablaba y cómo Dios actuaba. Y hay tanta gente, Joel, en el templo, secos, que se le olvidó, que están viviendo del pasado, de la historia, de lo que allá se está diciendo, porque no tienen comunión, porque han dejado que las ofrendas le corrompan el corazón. Han dejado que los hijos espirituales tomen el lugar por espíritu de familiaridad y no por llamado y pasión por Dios. Eso fue lo que le pasó a esa iglesia. La iglesia de Elí, la iglesia de Silo, es la iglesia que opera desde el espíritu familiar, donde la gente sirve porque te pusieron y no porque Dios te escogió. Aleluya. Y es un peligro ser parte de ese tipo de movimiento. Tú tienes que asegurarte que tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, porque Dios te escoge y no porque el hombre te señala. Elí sabía que sus hijos... Y esto es algo que duele mucho para el que lo está viviendo. De hecho, y tener claro de que el hombre siempre te va a señalar. Pero ¿sabes qué? Es necesario que aprendas a vivir ante el señalamiento del hombre. Por eso. Una iglesia que no sabe ser señalada por el hombre y responde como Dios dice, no califica para ser iglesia de Cristo. Jesucristo se hizo experto en el quebrantamiento, en el padecimiento, en el abandono, en el menosprecio, en el rechazo. Y Jesucristo no le respondía al hombre conforme a la naturaleza del hombre, le correspondía al hombre conforme a la naturaleza que tenía divina. Por eso nunca dejó de amar al que lo traicionaba, por eso nunca dejó de creer en el que lo vituperaba, por eso nunca dejó de darle el pan al que tenía hambre, porque sus expectativas no estaban puestas en la naturaleza del hombre, sino en lo que Dios era capaz de hacer a través de él. Y es la generación que viene, una generación que sabe ver lo de Dios, aunque la persona no esté lista.
¿A cuánta gente ahora mismo no estamos matando porque no lo vemos listo como Dios dice? ¿A cuánta gente no estamos descalificando porque entendemos que no? Por eso es la misericordia. ¿Sabes lo que significa que Dios te escogió porque tú eras pecador? ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar lo que realmente eso significa? Y nosotros a los pecadores los desechamos. Oh my God, let me read. Búscame 2 Corintios 5. Déjame ver si por ahí es que está. Espera. Para que tú veas esto. Ay. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Gloria a ver Dios. si encuentro. 2 Corintios 5. Sí, a ver. Gloria a Dios. Busca donde dice que Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta su pecado. Y nosotros tenemos una iglesia que lo único que sabe hacer es tomarle en cuenta el pecado al pecador. Déjame buscarlo acá. Espera. Estamos en Corintios. 2 Corintios capítulo 5. Sí, estoy casi segura que es en el 5:17. Por ahí vamos a ver si la mente no me falla. No, en ese dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 18 dice... A ver, espera, es que 5:19, 2 Corintios 5:19. Sí, ahí lo dice. Dice que Dios estaba en Cristo. Vamos a leer bueno, ya sabemos que él dice, y todo esto proviene de Dios, dice el 18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, escuche, la palabra de la reconciliación. Pero no podemos reconciliar porque lo que estamos haciendo es matando al hombre por sus pecados. Mientras Dios no se lo toma en cuenta, yo no dejo de recordárselo. Esa palabra poderosa. ¿Entiendes? Por eso la generación última va a entender lo que significa el Espíritu de Cristo. Por eso los religiosos y los legalistas no van a poder hacer el trabajo en la última hora. Porque los legalistas trabajan con una carga, los de la gracia trabajan entendiendo lo que es la reconciliación. Cuando tú le revelas a un hombre el amor de Dios, el hombre logra entender que está reconciliado no por el pecado, sino por el amor de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe la cantidad de gente en este momento que no se acerca a Dios porque siente que no puede? Porque sus pecados son tantos. Solo un Cristo capaz de mirar al hombre a los ojos y decirle: el amor mío es tan grande por ti que yo no te lo estoy tomando en cuenta. Lo que tú haces, yo no te lo tomo en cuenta. Y tenemos un grupo de gente que no deja de tomarle en cuenta la falta a sus hermanos. Pendiente ¿Sí? ahí. ¿En qué falló? Wow. O sea, es que no hemos entendido lo que es la palabra de la reconciliación porque hemos estado enseñándole al pueblo una letra sin espíritu. Poderoso. Por eso es necesario volver a restaurar la palabra de la reconciliación. Entender lo que significa. Si Dios está reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta el pecado, ¿quién eres tú para venir a sacárselo? Pastora, yo quiero que repitamos ese verso. Yo quiero que lo repitamos. Eso está fuerte. Pero los religiosos no pueden vivir con eso. Eso está poderoso. Yo lo voy a repetir, pastor. ¿Usted me deja? Yo lo voy a repetir. Dice, leyendo el contexto del versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él lo puso en nuestras manos para hacer ese trabajo. Dice el 19, que Dios... Oye, lo que el Espíritu me acaba de decir. Hay gente que ama más el ministerio del canto que el de reconciliar. Wow. Que lo que hacen es separar, hermanos, con la murmuración y el chisme en vez de reconciliar. Y el Espíritu me está diciendo, hay gente que utiliza el shalom sin tener el espíritu de la reconciliación. Eso es así. Gente que no logra entender que Dios no te llamó a cantar, te llamó a reconciliar. Si cantas, gloria a Dios. Pero tu llamado es reconciliar.
es entender cuándo tomar la posición de pacificador en su casa. Por eso es que esta generación, si no cambia, y te lo digo con dolor y pesar en mi corazón. Así es, así lo siento yo, así lo siento yo. Peligro de no ver una gloria postrera genuina, porque ha matado lo que Cristo reconcilió. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, una responsabilidad que no hemos estado cumpliendo por mucho tiempo. Emma, aquí deberíamos arrepentirnos todos. Todos. ¿Por qué no se predica la gracia? Ay, esto sí está bueno. No, es la realidad. ¿Tú sabes por qué no se predica la gracia? Porque hay gente que le tiene miedo a la gracia de Dios. Por eso hay tanta gente acá en la iglesia, porque prefieren decirle, tú te vas a santificar ayunando y orando, que decirle, tú vas a ser santo por la gracia de Cristo. Wow. Es que el que conoce la gracia no vive atado al pecado, pero el que conoce la religión no sale del pecado. Gloria a Dios. Hay gente que cree que el pecado más grande es fornicar. Hay gente que tiene una lengua que, mira, yo prefiero vivir, te lo digo de verdad, yo prefiero a mi lado un adúltero que a un mentiroso y hablador. Santo Dios. Porque hay gente como esa mujer que cuando encuentra el perdón de Dios, la gracia la restaura de una forma tal que dicen, yo no quiero contaminarme. Pero si hay algo peligroso en la viña del Señor, son los que murmuran porque se sienten con derecho. Uy, cuánta gente ungida que se siente con derecho a murmurar. Gloria a Dios. Mire, Joel, viene un espíritu de gracia a los hijos de la última generación, como no lo entendemos. Y yo con esto termino, porque es necesario que miremos a los hijos de Dios como Dios quiere que lo veamos. Juzgar no es no hablar el pecado. Juzgar con justo juicio es entender lo que Dios está permitiendo en la vida de cada quien, sin que a nosotros nos falte la capacidad de reconciliar conforme a lo que Cristo dice. Son líneas muy finas que solamente logra caminar en ella aquel que discierne el espíritu del cuerpo. Cuando Cristo estaba en esa cena, Él dijo, partan el pan, disciernan mi cuerpo, disciernanlo, vengan, disciernan mi cuerpo. ¿Cuánta gente ha dejado de discernir el cuerpo y se está comiendo solamente un pan de harina? O sea, ¿sabes tú lo que le cuesta a alguien levantarse? ¿Sabes tú lo que le cuesta a alguien mantenerse? ¿Sabes tú lo que a alguien afectado realmente emocionalmente le cuesta? Disciernes tú ese cuerpo de Cristo, cómo Cristo murió por él, cómo intercede por él, cómo gime, cómo llora, para que nosotros lo veamos como ese hombre de esa parábola, menospreciando lo que Dios está haciendo en gente, porque a nuestro juicio no es. Así es. Entonces es necesario que la iglesia de esta generación, del 2020, entienda que viene un poder. Viene un poder para reconciliar, pero esta vez no podemos hacer lo mismo que hicimos en generaciones pasadas.
enseñarle a generaciones pasadas lo que es la ley, sin explicarle detenidamente lo que es la gracia, sin hacerle entender lo que es el poder de Dios en la vida de cada creyente, cómo Dios es capaz de perfeccionar su obra en sus hijos, cómo Dios es capaz de tomar la mano de aquel que se siente menospreciado por Dios para llevarlo a donde Dios necesita que llegue, y cómo Dios necesita que nosotros entendamos para trabajar con aquellos a quien Dios, por gracia, los ha salvado. Entonces, lo que el Espíritu me decía hoy para el programa tuyo, Joel, es lo siguiente: la hora novena es la hora de la misericordia. Abre tus ojos, porque hay gente a tu lado que a ti te va a corresponder decirle: ¿sabes qué? Tú eres un hijo de misericordia. ¿Sabes qué? Aunque pienses que el tiempo se te fue, y eso era lo que él me decía ayer, ¿cuántos llegaron al COVID? ¿Cuántos llegaron al 2020? Fríos, apáticos, mal. Sin embargo, ya sienten la brisa de mi espíritu, ya sienten el viento recio de mi espíritu tratando con ellos. Diles que ya lo que pasó, pasó, que viene un tiempo para que disfruten mi gracia sobre ellos, mi favor sobre ellos, que la razón por la que los traje hasta aquí era para restaurarlos, no para condenarlos, no para simplemente hacerles saber que tienen que arrepentirse, sino también para hacerles saber que el resultado del arrepentimiento es la reconciliación en el entendimiento. Dios dice: yo visto de oscuridad los cielos y hago. O sea, para Dios nada es imposible. Para Dios no es imposible restaurarte, para Dios no es imposible entregarte su naturaleza, para Dios no es imposible explicarte de qué se trata la fe, para Dios no es imposible santificarte, para Dios no es imposible tomar esa carga con la que llegaste, para Dios no es imposible, pero para eso tienes que entender lo que significa la hora de la misericordia en la que estás. Hay misericordia para los hijos, sí, hay misericordia para los hijos. Si bien Dios ha dicho arrepiéntete, también está diciendo: hijo, tengo gracia y misericordia para reconciliarte conmigo. Amén. No despreciemos la hora de la misericordia. No lo desprecies porque te autocondenes, porque te automutiles, porque te autoculpes. Recibe la misericordia. Ese que no estaba contratado simplemente le dijo al Señor: yo voy, cuando él dijo. No le dijo: ya, pero es muy tarde, que voy a trabajar. Simplemente obedeció. Restaura el espíritu de obediencia y vas a ver a Dios obrar de manera poderosa y asombrosa. Aunque muchos piensen que estás tarde, recibirás la misma gracia. ¿Sabes lo que es salario? Salario es el pago de... ¿Y sabes cómo dice Isaías? Ay, Dios de mi esperanza, mira lo que el Señor me está haciendo traer otra vez a memoria. Vete a Isaías 52. Dice, porque el verso 2, ¿qué dice? Dice: porque vine y nadie pareció llamarme. No, nadie apareció. Llamé y nadie respondió. ¿Qué sigue diciendo? Dice, y hay una pregunta, dice: ¿ha llegado a cortarse mi mano para no redimir? Ahí está. ¿Cuál es el salario? ¿Qué es lo que es un salario? Es el pago. ¿Quién redimió? ¿Quién puede condenar a aquel a quien Cristo perdonó? Ay, Dios mío, por eso es que dice: ninguna condenación hay para los que están en mí. Otra pregunta: ¿no hay en mí poder para librar? O sea, de eso se trata ahora, de entender que la naturaleza del Hijo te redime. La naturaleza del Hijo te libra. Ya no necesitas corrupción, ya no necesitas comprar, porque ya fuiste comprado a precio de sangre. Aquí dice: se ha cortado mi mano para yo no redimirte. Dime quién puede comprar a aquel a quien yo lo liberto. Dime quién puede entender lo que es la gracia. Es lo único que va a salvar a esta iglesia de este tiempo. Entender que la gracia da para comer cuando no hay comida. Amén. Definitivamente. Eso es lo que hace la gracia. La gracia te sana cuando estás enfermo. La gracia te da el poder cuando el pecado viene a buscarte para llevarte cautivo. Pero hasta que no logres entender que la mano de Dios no se ha cortado, no puedes dirigir tus cañones al lugar correcto. Así que, iglesia hermosa que has estado conmigo hoy y que yo he estado contigo hoy, la mano del Señor tuyo no se ha cortado para redimirte.
Yo no sé con qué carga llegaste a este live. Yo no sé cuál era tu carga. Yo no sé, pero yo sí sé que en Jesús está todo lo que se necesita para experimentar vida en abundancia. Nunca fue la intención de Jesús que dijeras o hablaras de una libertad que no vives. Nunca fue la intención de Dios que vivieras en un corazón cautivo. Nunca fue la intención de Jesús, ni será jamás. Por eso necesitas entender que su mano no se acorta. No le tengas temor a la circunstancia y comienzas a entender lo que significa la hora de la misericordia. Ese pueblo de Israel lo pudo experimentar constantemente. Venía la muerte a buscarlo. Y la misericordia le salía al encuentro. Cuando no sepas qué hacer, clámale a la misericordia del Señor. Hay un verso que dice: por la bondad de Jehová yo no he sido consumido. Yo no sé si tú puedes buscar esa canción de New Wine que dice nuestro Dios es bondadoso. No sé cómo se llama, pero lo tengo en mi bondad espíritu. se llama, tu bondad. Y yo quiero que nosotros terminemos con eso. O sea, no tengas miedo. La generación que viene, la que va a encarar todo, va a ser llenada de Dios de tal manera que no le va a faltar nada para que haga lo que Dios quiere que haga. Nada les va a faltar. La mano de tu Dios no se ha acortado. Te va a redimir, y la palabra redención habla de consumación. Consumar habla de quitar todo lo que era contrario a ti. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Pastora, usted está por ahí todavía, ¿verdad? Vamos a ver si la pastora Kenia está por aquí. Me acaba de pasar igual que anoche en un Instagram. Acabo de leer algo de Ana Reyes. No sé si Ana salió ya. Dice que Dios levante más maestros, así como usted, pastora Kenia. Hace falta, nos están matando. Eso es algo que yo no puedo lidiar con eso. Gloria a Dios. Eso es algo Han habido muchos comentarios, mucha gente diciendo, pastora, que necesitamos empezar desde cero, que necesitamos empezar a mirar como miraba Jesús, que necesitamos empezar a mirar a los seres humanos con los ojos como lo miraba Cristo, a mostrar la bondad de Dios, a reconciliarlo con el Padre. Lo necesitamos. Yo quiero que usted haga una oración ahí, pastora, para finalizar el programa de hoy, y la esperamos pronto por acá para seguir compartiendo esa palabra y esa revelación que usted recibe de parte del Padre a través de la palabra, y diciendo las cosas tal y como son, como Dios quiere que se hable, como lo dice en su palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo en estos momentos oro por ti, que tus oídos se han despertado. Amén. Isaías 54 era la oración que yo sentía en mi espíritu para el día de hoy, que se despierten tus oídos para oír con sabiduría. Que tus ojos se abran para mirar con claridad, que tu corazón entienda cómo habla Dios. Amén. Y que tu boca hable palabra al que está cansado. Que no temas porque el hombre no te emplee, porque siempre trabajarás en la viña de tu Padre Dios. Que no busques ser aprobado ni ser admirado por el hombre, sino que busques un corazón que tiembla a la palabra del Señor. Que el Espíritu y el Ruach HaKodesh visite tu casa, pero que se quede habitando en tu corazón. Amén. Y que tu espíritu pueda recibir la bondad de Dios en medio de cada prueba y en medio de cada circunstancia que te toque vivir, y que puedas decir, como dijo el Hijo: hágase conmigo tu voluntad, Señor. Yo ruego que en el nombre de Jesús en ti haya un espíritu como el que había en Cristo, el cual, siendo como era, no escatimó ningún esfuerzo para ser obediente. Que venga sobre ti, generación, un espíritu de obediencia y de confianza, de seguridad y de amor hacia el Dios vivo, para que puedas amar y reconciliar lo que Dios ama. Que nunca mires al pecador como alguien que no puede ser alcanzado por Dios, sino que lo mires como Cristo lo miró, y que tus ojos puedan desprender ese amor que había en él.
Es lo que pido por ti, iglesia, que me escuchas en este día, y que el Dios del cielo, el Dios sobre todo, el Dios sobre todo lo creado, sobre todo lo existente, sea contigo para afirmarte, para perfeccionarte, para fortalecerte y para establecerte en la palabra de verdad y de gracia que los últimos tiempos requieren. Y la iglesia del Señor que diga amén.